Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Javier Hernández Villa. Soy estudiante de SENA, Análisis y Desarrollo de Software. De acuerdo a la defensa que nos hace militar, me dice de los transversales. Dice que ese desempeño que A11 2020-1501 AA1 y BC2 foros sobre características del trabajo en contexto local. Para eso hay que hacer un foro y también aquí más abajo nos dice que debemos desarrollar un video. Entonces aquí nos habla que para el desarrollo del foro siga las siguientes indicaciones, como grupos de trabajo. Y acá más abajo dice que de acuerdo a la propuesta dada de la pregunta anterior, con la actividad económica más importante de su municipio o región. Entonces tiene que ser de la región. En este momento yo estoy ubicado en Cundinamarca, Bogotá. Entonces me baso sobre lo que me rodea a nivel Cundinamarca, sobre este municipio. También aquí más abajo dice, luego en el grupo a través de un video que presenta mediante un programa de casa, se va a demorar y me presenta una reflexión de posibles alternativas de solución. Quien descargue este video en el canal de YouTube o otra herramienta y compártalo a sus compañeros por analizar los videos, explicar. Y por allá que hay una serie de preguntas y no hay nada más. Bueno, para eso yo hice una pequeña porción acá sobre el documento de Word. Entonces acá está pues, la portada. También aquí las actividades económicas más importantes de Bogotá de ese Cundinamarca. En Bogotá las actividades económicas más relevantes son el comercio formal e informal, servicios, educación, salud, presente, vigilancia, así. La construcción, transporte y mensajerías, aguas y tercerización. Industria ligera, tecnologías y servicios administrativos. Tipo de trabajo seleccionado como militarización. Servicios de vigilancia y automatizados. Problemas y venciones. Contratos temporales o por prestación de servicios. Bajos salarios, jornadas extensas, falta de estabilidad laboral, vulneración de derechos con seguridad social y horas extras. Estos son los problemas que hoy se evidencian en nuestro municipio a nivel Bogotá, a nivel Cundinamarca. También acá también hice una introducción de propuestas para el video sociograma, y es muy sencillo, digamos, algo muy didáctico, muy práctico, que vive la sociedad en nuestro municipio Bosquera, Bogotá. Entonces, tema que voy a utilizar es precarización laboral de servicios de aseo, vigilancia en Bogotá. Personales, trabajador apto o tercerizado. De los dos, digamos. Estos trabajadores, cuando las personas son directos por la empresa, tercerizados es cuando utilizamos los medios de interceleración laboral, que no con las temporales, no son empleo, entre otras cooperativas. Eh, También otro acá, también seriamente se autorizó a la empresa, digamos, aquí es una similitud, aquí coloco el nombre. Representante del empleo contratante también una similitud, aquí pues, coloqué otro nombre ficticio. Y el narrador que soy yo, ahí les explico. Las escenas, inicio. Entonces las escenas son las que hoy actualmente eh, se están viviendo a nivel laboral. Entonces, para inicio, pues, el trabajo inicia con una extensa, con salario mínimo y se prestaciones completas. Esto es, esto es lo que viven los trabajadores. Jornadas extensas, con un salario mínimo y sin prestaciones completas. Entonces, conflicto.
Solicita pago de horas extras o descanso. Supervisor lo amenaza con no renovar el contrato. Esto se ve en muchas empresas. Hoy obligan a los trabajadores, sí o no, a trabajar horas extras. Realmente, el horario de trabajo son de 8 horas, 48 horas a la semana, pero muchas empresas los obligan y al final de supervisor los amenaza para que, pues decir, como ahora hacen horas extras o lo despiden. Como hoy se ve la situación en una bastante difícil como es las situaciones familiares que se ven en el entorno del hogar o de las familias, entonces el trabajo que hace, echa la cabeza y controlar de su trabajo hasta que llegue el patrón. Este conflicto es bastante complicado. Hoy en día no hay equidad de descanso para trabajadores porque según la empresa dice que es que el trabajador debe ser una máquina que produce 100%. Y verdaderamente, pues para mí no estoy de acuerdo porque el rendimiento no es eficaz, los trabajadores se cansan y terminan en unas condiciones bastante deplorables. Entonces, son problemas de salud, cansancio, agotamiento físico y el trabajo no se logra cumplir. Esto es bastante complicado este conflicto. El problema social. El trabajo expresa dificultades para poder iniciarlas. Esto se ve en las empresas. Los problemas sociales dentro de las empresas. Esto es una constante que yo creo que es algo eso es en todas las empresas como tal. No hay como como algo que realmente mejore las condiciones laborales. Hoy existen muchos casos de recursos humanos o derechos humanos, pero realmente las empresas como que esto no lo están aplicando como a cabalidad. Entonces hay mucha discriminación, persecución, abuso, acoso sexual, acoso laboral, amenazas. Realmente ese tema del problema social de las empresas es muy complicado, es muy amplio y a este tema casi muchas empresas no se acogen a lo que establece la ley, sino normalmente como lo penal es como algo similar, algo como ficticio por encima, pero esto es un tema bastante fuerte. Entonces está la represión final del grupo. Entonces, yo me tomé, esto es el grupo, pero realmente la final, yo hice solamente aquí. El trabajo no garantiza la dignidad, se vulneran los derechos fundamentales. Realmente esto sí está afectando mucho a los trabajadores y a su aparato de productividad, sea logística, sea en producción o sea en cualquier ámbito que lo trae la empresa. Esto se ve mucho, se vulneran mucho los derechos de los trabajadores y no hay garantías laborales para desempeñar su trabajo. Esa también alternativa de solución. Entonces, aquí la alternativa de solución, como todo esto es unos conflictos, aquí también hay alternativas de solución, en las cuales yo me tomé el análisis de poder mirar el punto de vista, es decir, los contratos deben ser dignos. Hoy muchos de los trabajadores tienen contratos, puedo decir contratos basura, contratos que no garantizan la estabilidad de los trabajadores, pero sí hay una mayor explotación laboral. No hay como unas garantías y hay mucha discriminación, porque muchos de los trabajadores que hoy trabajan, yo fui trabajador, trabajé para una empresa mucho tiempo y los vinculados directos con las empresas, esto, los trabajadores directos con las empresas, con los temporales, y les dicen que ellos tienen mejores beneficios que los temporales y que por tal motivo usted tiene que trabajar mejor para poder lograr vincularse con la empresa para tener esos beneficios.
Y cuando los trabajadores lo van a lograr, los colocan en unas condiciones bastante sobrenaturales, digamos, abusan de los trabajadores para poder llegar a tener los contratos dignos, los contratos directos con la empresa. Entonces, en este tema es bastante complicado porque los trabajadores están siendo perseguidos, humillados, maltratados y explotados laboralmente. Entonces, en esto sí debería tener un poco más de cuidado, de hacer el seguimiento desde la parte de los entes fundamentales para que esas situaciones no se sigan eh, eh, deteriorando la vida laboral. Y otra cosa que de esto, muchos políticos, los gobernantes, se pegan de esto para hacer propagandas políticas, diciéndole a la gente que tranquilos, que no se preocupen, que vamos a acabar con las temporales, que vamos a acabar con el base de empleo, y que vamos a acabar con las cooperativas, y que vamos a quitar todo eso y que vamos a que las empresas contraten directamente. Y esto es una gran mentira. Esto sí es una figura muy aumentada por parte del Estado, por parte de los gobiernos y por parte del sistema del Ministerio del Trabajo. Entonces, estos problemas son bastante difíciles. El otro también que hay es cumplimiento de los derechos laborales. Esto es otro tema también bastante complicado. La verdad, muchos de los trabajadores vulneran los derechos laborales. Como lo decía anteriormente, no no hay un trabajo digno que realmente un trabajador diga, si yo trabajo por amor, trabajo para poder que esta empresa crezca, porque primero son los salarios muy bajos. Segundo, la explotación laboral y las horas extras, porque muchos trabajadores trabajan horas extras, pero para mí no son bien pagas. También está el tema de la humillación, los tratos, los apodos, les crean problemas psicológicos, problemas de ansiedad, problemas de depresión y muchos temas se le están violando a los trabajadores que laboran en las empresas. Este tema es bastante muy complicado. El gobierno no hace nada para solucionar esos temas. El Ministerio del Trabajo habla, pero no soluciona nada. Hay cientos de demandas de esto de problemas laborales. Entonces yo en este sentido pienso que lo que es contratos dignos y cumplimiento de derechos laborales se deben ser firmes, que el gobierno diga, vamos a cumplirles con los contratos dignos, vamos a cumplirles con los derechos laborales. Y también la expresión del Estado. La expresión del Estado como tal, eso no, digamos, eso es incontrolable. El Ministerio del Trabajo, como lo decía anteriormente, denuncian, los trabajadores denuncian, realmente no pasa nada, es como si todo estuviera crítico, orientaciones, y la gente se lava las manos, y si al menos tienen sus empresas, sus negocios, hacen el negocio y a los trabajadores con una cantidad de problemas de salud, problemas en las clínicas, no les pagan los salarios, no les pagan las obligaciones y con muchas situaciones bastante difíciles para las familias. A esto se le aplica que la expresión del Estado debe estar encima de las empresas vigilando y controlando este tema. Inspección del Estado, organizaciones sindicales, sí. Esto, esto realmente sí es bueno. Hay sindicatos, hay muchos de los sindicatos que trabajan de la mano con sus trabajadores, pero realmente hay un tema ahí que es bastante complicado. Lo hablo porque yo fui coordinador de derechos humanos y esta situación es bastante dura. Muchas organizaciones sindicales utilizan el nombre sindical y para su propio beneficio
y entre sindicatos y empresas se cogen de la mano y a los trabajadores los están dejando botados. Realmente las organizaciones sindicales también vulneran los derechos de los trabajadores. No son realmente muchos o muchos de los que hacen parte de la organización sindical, sobre todo los directivos, sacan beneficio de diferente índole. Y lo vemos hoy con la CUT, la CGT, y muchos de los sindicatos que hay en Colombia. Son, como se dice, una figura muy mal montada, vamos más de la mano con el gobierno. Y cuando se colocan a negociar los salarios, no son firmes para negociar los salarios. Y tampoco son firmes en hacer respetar los derechos de los trabajadores. Por eso es que las empresas están paraditas de la mesa y haciendo negocio a las personas. Entonces, yo pienso que el Estado debe vigilar los contratos de los trabajadores. El Estado, cuando el Ministerio del Trabajo debe vigilar contratos dignos, cumplimiento de los derechos laborales y presión del Estado y las acciones sindicales. Deben de tener vigiladas y controladas si realmente existen haciendo su trabajo. Porque la organización sindical no es suelta, tienen unas leyes, tienen unos estatutos y como tal está el Código Social del Trabajo, está la Constitución Política de Colombia y hay una infinidad de decretos que, que ayudan a que los trabajadores puedan salir de las situaciones que hoy se están viendo a nivel país en la vida laboral. Entonces, no seríamos compañeros. Yo le dejo el tema ahí, es un tema muy amplio. Realmente no terminaríamos porque hay muchos temas, hay muchos decretos, el Código de Trabajo, esos cantidad de artículos que ahorita deben estudiar y analizar todo el tema de la vida laboral. No siendo más, muchas gracias compañeros. Profesora, les deseo muy buena tarde. Espero que se encuentren muy bien. Chao, feliz día, feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego.